Si eres el tipo de persona que a veces se despierta a las 3 de la mañana y se acuesta en la cama, tratando de comprender con su pequeña mente el universo dolorosamente vasto y hacia donde se dirige todo, tenemos algo para usted. Desde el Big Bang, el universo ha estado a la deriva y expandiéndose, el nacimiento y muerte de las estrellas deja secuelas de galaxias, planetas e incluso organismos vivos. Esto incluye el Sol, los planetas y nuestro sistema solar en el centro. El Sol arrastró elementos más pequeños como hidrógeno y helio, elementos más lejanos y más pesados formaron planetas basados en el modelo de acreción del núcleo. Fue la gravedad que impulsó a la Tierra a partir de una nube de polvo, aunque la Tierra orbitaba cuidadosamente alrededor del Sol como una masa rocosa. Hace 4.500 millones de años ningún organismo pudo sobrevivir a la radiación de la reciente supernova manteniendo al planeta extremadamente caliente, su superficie estaba fundida y con oxígeno. Era inexistente, además meteoritos y asteroides increíblemente masivos chocaban con frecuencia contra la superficie, la Tierra se calentó tanto que comenzó a derretirse material más pesado hundiéndose hasta el fondo. Cosas más livianas subieron a la superficie y algunos elementos se evaporaron, esta transformación creó el núcleo estratificado de la Tierra, la atmósfera de la corteza del manto y el campo magnético. Sin él, la Tierra sería atacada por rayos dañinos del Sol. A finales del Eonadeico, la Tierra todavía estaba en su última etapa de bombardeo, no hay vida, las temperaturas son extremadamente altas, con frecuente actividad volcánica y ambientes infernales. La atmósfera es nebular, posiblemente con océanos primitivos o cuerpos de agua líquida. La Luna se formó alrededor de esta época, probablemente debido a una colisión de protoplanetas que chocan contra la Tierra. Además, hay razones para creer que estas colisiones podrían haber provocado los componentes químicos del ADN. Con el tiempo, el clima en la Tierra se volvió más estable, en lugar de un estado fundido. La Tierra comenzó a enfriarse. El vapor del agua se condensó para formar océanos, y la Tierra se enfrió lo suficiente como para crear continentes. Baalbará se convirtió en el primer supercontinente de la Tierra. Los organismos fotosintéticos aparecieron hace 3,2 y 2,4 mil millones de años, y comenzaron a enriquecer la atmósfera con oxígeno. Los organismos unicelulares consumieron la energía del Sol. Como producto de desecho, estas cianobacterias eventualmente llenaron los océanos, y la atmósfera con oxígeno. La Tierra ahora tenía una atmósfera oxigenada, para que floreciera nueva vida, pero el oxígeno era tóxico para ellas. Gran parte de la vida en la Tierra, probablemente, se extinguió a medida que sus niveles aumentaron, que es lo que se conoce como la catástrofe del oxígeno. Imagina 8 especies dominantes contaminando el planeta hasta que las formas resistentes a la extinción sobrevivieron y prosperaron. Algunas desarrollaron la capacidad de usar oxígeno para aumentar su metabolismo y obtener más energía del mismo alimento. En ese momento el metano era más abundante en la atmósfera. Una cosa que el metano hacía muy bien era atrapar calor en la atmósfera. Es uno de los gases de efecto invernadero más eficientes, por lo que cuando el oxígeno se combinó con metano, produjo dióxido de carbono. De repente el efecto invernadero no fue tan fuerte. Como resultado, todo el planeta se congeló y se convirtió en una bola de nieve durante los siguientes 300 millones de años. A medida que el oxígeno llenaba la atmósfera, la capa de ozono de la Tierra se engrosó ante la presencia de una capa de ozono. La vida se restringió a aguas poco profundas, porque el agua protegía la radiación dañina. Allí es donde existía la vida eventualmente. Con el tiempo, una capa de ozono más gruesa permitió que la vida se diversificara en la Tierra hace 541 millones de años. Los invertebrados de caparazón duro se originaron en los océanos y la vida se diversificó a partir de ahí. Luego vino la era de los peces, cuando surgieron miles de especies de peces, plantas y los hongos. Fueron los primeros en aventurarse fuera del agua, lo que les obligó a adaptarse a nuevas condiciones en terreno seco. Algunos peces permanecieron muy cerca de la Tierra y gradualmente se adaptaron a la vida allí, simultáneamente desarrollaron pulmones. Los anfibios fueron los primeros vertebrados en hacer la herramienta de movimiento, y la transición a la vida en la Tierra benefició a estas criaturas, porque, para empezar, no había depredadores y la comida era abundante. Ese fue el comienzo de la era de los anfibios. Luego,
Hace 250 millones de años, se produjo la extinción del Pérmico que provocó la extinción del 95% de todas las especies vivientes, cuando el clima de la Tierra se volvió más cálido y los bosques tropicales más secos colapsaron, lo que provocó la era de los reptiles, representados unánimemente por el Tiranosaurio Rex, encerrados en un conflicto eterno con el enemigo mortal Triceratops, porque los reptiles evolucionaron para condiciones de tierra seca. También es notable que Pangea existió como un supercontinente en esta área. Los dinosaurios vivieron en un supercontinente tectónica de placas, mecanismo digno que eventualmente desgarró los continentes. No olviden que los dinosaurios existieron durante 160 millones de años, por lo que la deriva continental separó gradualmente a los dinosaurios entre las patas de los dinosaurios que pisaban fuerte. Los animales raídos se escabulleron en respuesta al impacto de un asteroide y comienza la era de los mamíferos. Ellos evolucionaron a partir de reptiles parecidos a mamíferos, llamados terápsidos hace unos 200 millones de años, y las aves de los pequeños dinosaurios terópodos hace unos 150 millones de años. La evolución de los mamíferos y las aves se aceleró, después de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, cuando un asteroide de 6 millas de ancho chocó contra la Tierra cerca de la península de Yucatán y expulsó grandes cantidades de partículas y vapor al aire, que ocluyeron la luz solar e inhibieron la fotosíntesis. 75% de toda la vida, incluidos los dinosaurios no aviares, se extinguieron los dinosaurios. Imaginan que si el meteorito nunca golpeara la Tierra, seríamos dinosaurios inteligentes. Los primeros mamíferos verdaderos evolucionaron a la sombra de los dinosaurios, y otros cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. Los mamíferos eran muy pequeños y probablemente eran nocturnos para escapar de la depredación, y debido a que los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos surgieron como los animales terrestres más grandes, en el momento en que criaturas como los Ambulocetus se trasladaron a los océanos, para eventualmente evolucionar hasta convertirse en ballenas, mientras que algunas criaturas como los primates se subieron a los árboles. Hace solo varios millones de años, creemos que la vida humana comenzó a evolucionar. Los simios permanecieron en los árboles como su principal fuente de alimento. Finalmente, la hierba comenzó a extenderse en lugares como la sabana africana y había menos árboles, lo que obligó a los simios a caminar hacia nuevas fuentes de alimento con la cabeza por encima de la hierba para ver a los depredadores. Los simios evolucionaron caminando sobre dos piernas. También ayudó tener las manos disponibles cuando viajaban. El tamaño del cerebro aumentó rápidamente y hace 2 millones de años aparecieron los primeros animales clasificados en el género Homo. Eran conocidos por afilar objetos con rocas de silicio. Comenzaron a dominar el uso de sus manos y dedos en la edad de piedra. Los primeros humanos tenían el fuego bajo control. Esto les permitía cocinar sus alimentos dándoles más calorías. Los humanos modernos, el Homo sapiens, aprendió a emitir sonidos más complejos y a compartir información en grupos. Se cree que se originó hace unos 200.000 años o antes. En África, los fósiles más antiguos se remontan a alrededor de unos 160.000 años, y desde entonces los humanos han luchado por sobrevivir, o tal vez. La Tierra tiene 5.000 millones de años de estar construyéndose, pero los humanos en tan solo varios años pueden arruinarla. ¿Qué piensas sobre la historia de la Tierra? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides presionar el botón me gusta debajo del video y hacer clic en suscribirse para más contenido.